Adelante, Darío. Buenos días. Gracias, Alicia. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. Ya vieron algunos otros temas con mis compañeros, algunas causales de nulidad. Hoy vamos a entrar ya directamente, como lo dejamos pendiente en las últimas sesiones que vimos conmigo. Bueno, vamos a entrar a los principios generales de las nulidades y también vamos a seguir revisando las causales de nulidad en algunas causales de nulidad que se presentan en las casillas. Ya vieron algunas, vamos a ver otras. Y posteriormente, pues también ya vamos a entrar a otro tema muy importante, que son las causales de nulidad de una elección. Bueno, seguramente ya vieron con mi compañero, creo que fue Rubén Becerra el día de ayer, algunos temas de las casillas, pero vamos a ver también los conceptos generales que son muy importantes. Primero, el concepto de nulidad electoral. Acuérdense que en diferentes materias, ya sea la fiscal o la civil, hay nulidad relativa, nulidad absoluta, nulidad del acto, de la resolución. En materia electoral no existen esas figuras, es solamente un tipo de nulidad, o sea, no hay nulidad relativa, todas las nulidades son absolutas, se anulan absolutamente, pues todo el acto, ¿no? O toda la resolución en este caso, todo el procedimiento que se llevó a cabo en una casilla, pues se tendrán que anular todos los votos, como ya lo platicamos y ya luego veremos algunos de estos criterios. Cuando se anulan los votos en una casilla, pues se anulan completamente todos los votos, ¿no? Lo vamos a ver. Luego vamos a ver los principios y criterios del sistema de nulidades. Vamos a ver cómo el sistema de nulidades nació con muy pocas causales de nulidad, sobre todo de elección. Vamos a tocar un tema también muy interesante que sucedió con la elección presidencial del 2006. Fíjense, en la elección presidencial del 2006 se solicitó ante el Tribunal Electoral que se anulara la elección, pero no había causales de nulidad en el 2006. Entonces, para la elección de presidencia de la República, ya lo veremos cuando lleguemos a esa elección, pero de entrada les digo así como introducción, pues uno decía, pues ¿cómo que se va a anular la elección presidencial si no hay causales de nulidad en la ley? Acuérdense que pues primero éramos abogadas o abogados formar una disposición legal para resolver un asunto. Y entonces imagínense que en el 2006 pues llegaron más de 300 demandas al tribunal con motivo de la elección presidencial y le solicitaron al tribunal, oye, queremos que se anule la elección. Entonces, uno como tribunal, lo primero que tendrá que revisar es cuáles son las causales de nulidad de la elección presidencial. Y si uno se iba a las causales de nulidad que están en la ley, pues revisaba causales de nulidad de diputaciones, causales de nulidad de senadurías, pero no había un capítulo de causales de nulidad de presidencia de la República. Pues, ¿cómo vamos a anular una elección de la presidencia de la República si no hay causales de nulidad? De entrada, muchos dijeron, el tribunal ni siquiera va a admitir las demandas en el 2006, porque no hay causal de nulidad de presidente. ¿Cómo las va a admitir? ¿Cómo va a anular una elección si la ley no habla de que se pueda anular la elección presidencial? Sin embargo, ya lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo, el tribunal admitió las demandas y luego el tribunal ahí en una interpretación que hizo a la Constitución señaló que en un momento dado sí se podía anular una elección presidencial. Ya lo veremos eso posteriormente. Veremos, como ya lo vieron ayer y antier y lo vamos a ver hoy y mañana, veremos las causales de nulidad de votación recibida en casilla. Posteriormente, en este curso también vamos a ver la nulidad de elección de diputaciones, de senadurías y la que les comento de la presidencia de la República. Luego también se va a analizar en este curso, pues cuáles son las causales de nulidad que están en la Constitución, que nacieron con la reforma de 2014 y por qué esas nuevas causales de nulidad ya no están en la ley. ¿Por qué ahora esas causales de nulidad están en la Constitución? ¿Por qué el Poder Legislativo decidió ahora, bueno, en el 2014,
plasmar nuevas causales de nulidad de elección, pero por primera vez también en la historia de nuestro país se decidió plasmar esas causales en la Constitución y no en la ley. Y créanme que hay una gran diferencia que las causales de nulidad estén en la Constitución y no estén en la ley. Es totalmente distinto. Ya lo analizaremos también cuando lleguemos a esa etapa de las causales de nulidad en la Constitución. Y bueno, la última, que es la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales, ¿no? Aquí también, esta no es una causal de nulidad, este es un supuesto para declarar inválida una elección. Ya veremos también las distinciones en cuándo se debe declarar la nulidad de la elección y en qué casos lo que procede no es la nulidad, sino la invalidez de una elección. Parece lo mismo, pero tiene elementos diferentes. En algunos casos se puede declarar la nulidad de la elección, en otros casos lo que procede es declarar la invalidez de la elección. Y ojo, también vamos a analizar, pues como ya seguramente lo están viendo y lo seguiremos viendo, el voto, ¿no? Cuando se anula un voto, ¿quién puede anular un voto? Fíjense que aquí en las nulidades empezamos por el voto y el voto se anula desde la casilla. Una ciudadana o un ciudadano puede anular un voto. ¿Cómo? Si marca varios recuadros en la boleta que no van en coalición, se puede anular un voto. ¿Quién más puede anular un voto? Pues las escrutadoras o los escrutadores. Cuando abren la urna, pues ellos pueden considerar que un voto es nulo por determinadas circunstancias o porque no se advierte por quién quería votar. El elector, si se lleva la boleta a su casa, en vez de introducir la boleta en la urna, pues también el elector puede anular el voto, simple y sencillamente porque se lo lleva a su casa. Por eso muchas veces los datos no coinciden. Y uno dice, oye, pues es que aquí conforme a la lista nominal votaron 100 y boletas depositadas en la urna 99. Entonces ahí están en la casilla, busque y busque esa boleta, nunca la van a encontrar. Oye, pero mira, es que aquí está que conforme a la lista nominal sí votaron 100. Entonces, ¿por qué nomás tenemos 99 boletas? Nos falta una. Pues, puede ser. No vale la pena estar toda la noche buscando esa boleta, porque en una de esas puede ser que la ciudadana o el ciudadano se llevó la boleta a su casa. Llegó, se entregó su credencial, le pusieron ahí en la lista nominal que entregó su credencial, también quedó aclarado que le entregaron sus boletas, pero resulta que falta un voto, falta el voto de esa persona. ¿Por qué falta el voto de esa persona? Pues porque quizá no introdujo la boleta en la urna, sino se la llevó a su casa, etcétera, ¿no? Entonces, los primeros que van a decidir sobre la nulidad o no de un voto van a ser los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de casilla. La segunda instancia, que ya lo veremos cuando entremos a este tema del recuento de votos, bueno, también después cuando llega el paquete, se arma todo el paquete en la casilla, con todas las boletas, todo el expediente, llega ese paquete al consejo distrital respectivo y ahí se revisa que venga bien llenada el acta de escrutinio y cómputo. Y ahí empiezan los errores. Si no viene bien llenada, si tiene errores el acta de escrutinio y cómputo, pues ya lo vamos a ver en la sesión respectiva, que bueno, lo que procede es realizar un nuevo escrutinio y cómputo. Tiene errores el acta, hay que abrir el paquete y hay que contar todo nuevamente. El paquete se debe de abrir siempre, necesariamente por ley, en presencia de las representaciones de los partidos políticos. Ningún instituto, ni el INE, ni los institutos estatales electorales, ningún instituto tiene atribuciones para abrir un paquete si no están los representantes de los partidos políticos ahí presentes. Digo, se les convoca, ¿no? Si no llegan, bueno, ya es problema de los partidos, pero sí se les tiene que avisar que se va a abrir un paquete, que se van a volver a contar todas las boletas y que se va a llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo, que, ojo, esa nueva acta pues va a sustituir la que se llenó directamente en la casilla. Ahora, ¿qué puede pasar también? Ya lo veremos en su tiempo, pues que la ley dice, si ya te abrieron el paquete en el consejo distrital respectivo, ya no puedes ir al tribunal y decir al tribunal, oye tribunal, vuélveme a abrir el paquete.
porque el tribunal te va a decir, oye, la ley dice que ya te lo abrieron en el instituto, ya no puedes venir al tribunal. Pero ojo, en algunos casos el tribunal vuelve a abrir el paquete, aunque ya se haya abierto en el instituto, ya sea en el INE o en el Instituto Estatal Electoral. ¿Cuándo vuelve a abrir el paquete? Cuando llegue con argumentos justificados el partido político y diga, es que se equivocaron en el instituto, volvieron a contar mal, o a lo mejor en el instituto me dijeron que este voto es nulo y yo digo que el voto es válido, ¿no? Y en el instituto me dijeron, no, pues es nulo. Ah, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con la decisión del instituto, me voy al tribunal. Entonces, sí hay muchos casos donde a pesar de que el paquete se abrió en el instituto, posteriormente se puede revisar y abrir nuevamente ese paquete en el tribunal. Hay muchos casos, hay que revisarlos. Por ejemplo, el año pasado en Campeche, con motivo de la elección de la gobernatura en Campeche, pues en el instituto y en el tribunal de Campeche solo abrieron, por ejemplo, más o menos por ahí la tercera parte de los paquetes en todo el estado. Entonces llegó la impugnación ante el tribunal y el tribunal, la sala superior del tribunal, por tratarse de la elección a la gobernatura, decidió que para darle certeza y transparencia al proceso electoral en Campeche, decidió en una sentencia, ordenó abrir absolutamente todos los paquetes en Campeche. Pero ya no los abría el instituto, ni tampoco los iba a abrir el tribunal de Campeche. Quien iba a abrir todos los paquetes, pues era el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues fuimos varias funcionarias y funcionarios del tribunal, estuvimos 3 días ahí en Campeche y abrimos absolutamente todos los paquetes relacionados con la elección de la gobernatura. Sin excepción se abrieron todos los paquetes, se hizo un recuento total de la elección de la gobernatura de Campeche y se obtuvieron nuevos resultados, que prácticamente los resultados fueron los mismos. Por ahí se dijo que había boletas falsas en la elección, pues por lo menos en la mesa donde yo estuve no apareció, no encontramos ninguna boleta falsa como se había dicho, pero lo que sí sucedió fue que se tuvieron que abrir absolutamente todos los paquetes relacionados con la elección de la gobernatura en Campeche. Sí, Jesús, adelante, buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Maestro, y este argumento de que las boletas eran falsas o de que había algunas boletas falsas, ¿es el elemento que permite que se abran o bajo el que se basan para que se abran todos los paquetes? ¿Es así? Entre otros argumentos fue uno de esos, Jesús, exactamente, pero otro de los argumentos es que ni el instituto ni el tribunal habían abierto los suficientes paquetes que se tenían que abrir por diversas inconsistencias en las actas de escrutinio y cómputo, que decían las autoridades locales que no eran determinantes esas irregularidades, es decir, que no alcanzaban como para abrir el paquete, que se podían subsanar esos errores y no era necesario abrir el paquete. Sin embargo, haciendo un estudio a fondo, la sala superior del tribunal dijo, miren, entre estos argumentos que dicen por ahí que hay boletas falsas, aunque ya nos dijo el instituto y el tribunal que de los paquetes que abrieron no apareció ninguna, el problema es que en el instituto ni en el tribunal del estado abrieron todos los paquetes, sino solamente una parte, y había otras casillas también que tenían errores las actas y que tampoco se abrían los paquetes. Bueno, en conclusión, la sala superior decidió, miren, para que no haya duda, pues lo que vamos a hacer mejor es abrir todos los paquetes de la elección en Campeche de la gobernatura. Entonces, al hablar de la elección de la gobernatura, pues se tuvieron que abrir todos los paquetes que se recibieron ahí en el Instituto Estatal Electoral de Campeche. Y pues sí, fue una labor de 3 días aproximadamente, de 8 de la mañana como a las 12, 1 de la noche, ya de la madrugada, durante 3 días consecutivos. Se formaron más o menos 12 mesas y pues constantemente, prácticamente sin parar, se abrieron todos los paquetes, se volvieron a contar todas las boletas, todos los representantes de los partidos tenían representaciones ahí, todos los partidos, en todas las mesas, todos estuvieron presentes. Si se discutía algún voto, porque unos decían que era válido, otros decían que era nulo,
pues era el magistrado ahí, porque llegaron varios magistrados del Tribunal Electoral, en total 6 magistradas y magistrados, pues ellos decidían finalmente si el voto era nulo o el voto era válido. Cuando discutían los partidos sobre la validez de sus votos, pues el magistrado o la magistrada decidía si el voto era válido o nulo. Total que se volvió a contar todo, se discutieron algunas boletas, pero finalmente se obtuvo un nuevo resultado y la conclusión en Campeche fue que prácticamente se confirmaron los resultados de la elección. Ahora fue una elección muy cerrada, por eso también eso motivó a la sala superior, saben que pues si la elección fue tan cerrada, pues lo mejor es abrir todos los paquetes, volver a contar todo para que no quede ninguna duda sobre el resultado, porque sí se encontraron varias actas con errores, y había un argumento del partido político que quedó en segundo lugar que sostenía que había boletas falsas. Un argumento que no estaba bien fundamentado, porque les digo, se abrieron los paquetes y no apareció ninguna. Pero ante la duda, pues siempre el tribunal, el criterio del tribunal siempre ha sido, ante la duda, pues mejor le imprimimos certeza al proceso, transparencia, y bueno, en frente de todos los partidos políticos, en todas esas mesas, pues se abrieron todos los paquetes y se llegó, les digo, a la conclusión. Prácticamente se obtuvieron los mismos resultados y entonces después la sala superior pues confirmó a la candidata ganadora en Campeche para que fuera pues la actual gobernadora, ¿no? Pero bueno, sí se dan esos supuestos, Jesús, y para darle certeza, porque realmente si el instituto hubiera abierto todos los paquetes, ya no hubiera sido necesario que lo hiciera el tribunal. Pero ni el instituto ni el Tribunal Electoral del Estado abrieron todos los paquetes. Entonces seguía ahí la duda, seguía ahí la insistencia de un partido político de abrir los paquetes porque había errores, porque había boletas según el apócrifas, etcétera. Total que resolvió el tribunal, vamos a abrir todo. Se abrieron todos los paquetes en 3 días y finalmente se obtuvo un nuevo escrutinio y cómputo, pero pues el candidato, en este caso la candidata ganadora, siguió ganando la elección y entonces el tribunal confirmó los resultados de esa elección y la validez de la elección y le otorgó la constancia de mayor y validez, confirmó también esa constancia para la candidata ganadora, en este caso por el partido Morena, ¿no? No me acuerdo si de coalición, creo que sí, pues Morena en coalición ganó ahí la elección, ¿no? Pero pues todos estos casos siempre, ojo, siempre que haya duda, pues lo mejor es abrir el paquete y volver a contar todo. Y listo. Y en presencia de las representaciones de todos los partidos políticos. Así sucedió de 2006, fíjense, en el 2006 también, hablando de este tema de recuento de votos, pues en el 2006 no existía la figura del recuento jurisdiccional. En el 2006 la ley no decía que los tribunales electorales podrían hacer recuento y abrir paquetes. Ya después, con la reforma de 2007, se incorporó a la ley este famoso recuento jurisdiccional, o sea, recuento por parte de los tribunales. Pero antes del 2007, la ley solo hablaba que el recuento lo tendrían que realizar los institutos estatales electorales, pero no se hablaba de un recuento por parte de los tribunales. Pero como el Tribunal Federal en el 2006, con motivo de la elección presidencial, ordenó la apertura de paquetes ya en la sede del tribunal, en segunda instancia, ya en el tribunal se abrieron muchísimos paquetes en el 2006. Bueno, pues con motivo de esta decisión del tribunal de abrir paquetes también en los tribunales, pues se modificó la legislación en 2007 y actualmente la legislación también habla de recuento de votos en el tribunal y qué supuestos se deben de presentar para que el tribunal también, en su caso, realice un recuento de votos. Insisto, a pesar de que yo se realizó en el Instituto Estatal Electoral o en el INE, pues los partidos políticos pueden ir y solicitarle al tribunal, ¿no?, que abra los paquetes. Aquí nos pregunta Antonio, ¿nos podría platicar más de la logística que se va a cabo por el Tribunal Electoral en 2006? Bueno, me voy a adelantar a este tema, pero pues como vamos a tener varias sesiones, no importa, lo platico rápidamente, Antonio. Fíjate que en el 2006 pasaron 2 datos muy curiosos. Uno, la ley no hablaba de recuento de votos por parte de un tribunal. Solamente el INE podía hacer recuento de votos conforme a la ley. Dos,
no había causales de nulidad para anular la elección presidencial. Si ustedes revisan la ley electoral en el 2006, específicamente la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, si ustedes revisan esa ley, en el 2006 solo hablaba de que se podía anular la elección de diputaciones y se podía anular la elección de senadurías. Pero dejaron ahí, ¿no?, la omisión, quizá intencionalmente el legislador, y no se podía anular la elección presidencial. No había causales de la elección presidencial. Sí, Jesús, adelante. Pero sí se podía declarar, o era facultad, o es facultad del tribunal declarar la validez de la elección. En consecuencia, también se podía declarar la invalidez. Bueno, ese era uno de los argumentos que se hacía valer. Sí, así es, Jesús. Más o menos por ahí fue la interpretación. Pero fíjense todo lo que pasó. Primero, no había recuento de votos en la ley. Y bueno, llegó, como les digo, llegó el partido político. Y fíjense lo primero que pasó. Acuérdense, los que ya son de mi edad o un poco más jóvenes, pero ya estábamos ahí presentes en el 2006. Recuerden lo que pasó. Acuérdense de esa frase que nunca se nos va a olvidar, que estaban afuera del tribunal durante muchos días, un grupo del partido político de la coalición que quedó en segundo lugar. Había un grupo muy importante afuera del tribunal y día y noche estaban ahí en casas de campaña y día y noche, además que lo manejaron también en los medios de comunicación, día y noche decían voto por voto, casilla por casilla, y voto por voto, casilla por casilla. Y todos los medios de comunicación señalaban voto por voto, casilla por casilla. No lo hizo el INE, ojalá lo haga el tribunal. Y al tribunal le pidieron, así como una estrategia política, el famoso voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, lo primero que tenemos que ver es que este tema era una estrategia política, ¿no? Para, pues, decir, el INE no lo hizo. Y ahora el tribunal tampoco lo va a hacer. Sin embargo, por ejemplo, el candidato que quedó en segundo lugar, el actual presidente de la República, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, en ese tiempo, en el 2006, pues imagínense que le digan al día siguiente de la elección, ¿sabes qué? Perdiste por 0.5%. O sea, ¿cuánto? 0.5%. La diferencia entre el primero y segundo lugar. Ni siquiera un punto porcentual. La mitad de un punto porcentual fue la diferencia entre primero y segundo lugar. ¿Cómo reacciona el candidato que queda en segundo lugar? Y luego aún iba ganando en el día de la elección y al otro día perdió. Entonces imagínense todo lo que pasó. De repente voy ganando y de repente se me van acercando, se empata el resultado y finalmente en la madrugada me rebasa. Y al día siguiente veo que perdí por 0.5%. ¿Cuántas elecciones presidenciales en el mundo se resuelven por 0.5%? Prácticamente ninguna, ¿no? Muy pocas. Bueno. Entonces el candidato lo primero que dice, no, yo voy a abrir todos los paquetes. Le voy a decir al tribunal que me abra todos los paquetes, porque el INE no quiso. Bueno, yo le voy a decir al tribunal. Tribunal, ábreme todos los paquetes. Pero no decía nada la ley. La ley decía, el único que puede abrir los paquetes es el INE, no el tribunal. Pero el tribunal, como dice muy bien Jesús, atendiendo a un criterio, a una interpretación constitucional, pues dice el tribunal, pues es que aquí la Constitución dice que yo tengo que declarar la validez de la elección presidencial. Yo la califico, no el INE. Quien decide quién ganó y quién perdió soy yo, tribunal. Quien tiene que realizar el cómputo final de la elección no es el INE, sino yo, tribunal. Entonces tengo que hacer el cómputo final. Y tengo que decir si es válida o no la elección. Por lo tanto, si hay muchas actas de escrutinio y cómputo con errores, pues lo que tengo que hacer es abrir los paquetes y subsanar esos errores para luego declarar la validez de la elección.
Pues tengo que revisar qué dicen las actas. Si las actas tienen errores, pues tengo que abrir el paquete, aunque no lo diga la ley. Y entonces, bueno, en un acuerdo resuelve la sala superior abrir el paquete. ¿Cuál paquete? Pues todos los paquetes que tengan errores en las actas de escrutinio y cómputo, en las cifras fundamentales. Ya lo veremos en otra sesión con algunos ejemplos, pero las cifras fundamentales en un acta de escrutinio y cómputo que se levanta en una casilla son: ¿cuántos votaron conforme a la lista nominal? Votación recibida en la urna y votación emitida, es decir, sumar todos los votos de los partidos políticos, más los votos nulos, más los votos de candidaturas independientes, más los votos de candidaturas no registradas. Esa es la votación emitida. Hay que sumar todos esos votos de todos los partidos, más los que votaron conforme a la lista nominal, más los que las boletas sacadas de la urna. Entonces, esos tres datos deben de coincidir. Yo tengo que tener 100 personas que votaron conforme a la lista nominal, 100 boletas sacadas de la urna, y me debe de dar 100 todos los votos de los partidos políticos, más nulos, más no registrados, más de candidaturas independientes. Toda esa suma me debe dar 100. Entonces, para que el acta esté bien redactada, debo tener 100, 100 y 100. Si en un acta tengo 100, 98 y 100, por ejemplo, tengo que votar un 100, pero boletas sacadas de la urna, 98. Y votación emitida de la suma de todos los partidos, 100. Hay una inconsistencia ahí de 2 votos, porque boletas sacadas de la urna, 98. Y votaron conforme a la lista nominal 100, pues ¿qué pasó? Pues quizá lo que pasó era lo que les decía, que dos ciudadanas o ciudadanos se llevaron la boleta a su casa. Entonces nos faltan 2 boletas. Entonces dice el tribunal, cuando haya inconsistencia en estos 3 rubros, vamos a abrir los paquetes. Ah, muy bien, a todo dar. Pero luego, ¿qué creen que pasó? Pues imagínense revisar las actas de todas las casillas en el país. Yo creo que se instalaron, ¿qué? Más o menos por ahí 140,000 casillas. Lo primero que tenía que hacer el tribunal es revisar qué pasó en 140,000 casillas. Luego, ¿cuántos distritos hay en el país? 300. Entonces habría que abrir paquetes en los 300 distritos, porque en los 300 distritos había actas con errores, ¿no? Y tercer punto, ¿quién iba a ir a los 300 distritos? En 3 días abrir paquetes. Si lo tiene que hacer el tribunal, no el INE. Es un recuento por parte del tribunal. El INE ya había hecho los recuentos que consideró necesarios. Pero ¿quién entonces iba a abrir los paquetes? Ya no podían ser los que hicieran este conteo solamente los del INE. Tenían que hacer este conteo también, pues, el tribunal electoral. Entonces, vean, el primer acuerdo que emitió el tribunal es que dijo, bueno, ¿cuántas boletas son? Digo, ¿cuántas casillas son? ¿Cuántos paquetes hay? Pues eran muchísimos, ¿no? Los paquetes que se tenían que abrir en muchísimos distritos. Pero ¿qué decía la demanda? Fíjense, tenía muy buenos abogados el actual presidente, porque cuando fue candidato en el 2006, él le dijo a sus abogadas y abogados, ¿saben qué? Hay que abrir todos los paquetes en todo el país. Entonces hay que decir en la demanda al tribunal, ábreme todos los paquetes de todo el país, quiero volver a contar todo con mis representantes de mi partido. Queremos volver a contar todo. Entonces, ábrenos todos los paquetes. Eso quería el candidato, actual presidente. Pero sus abogadas y abogados le dijeron, no, no, se está equivocando, candidato. ¿Pero cómo? No, que abran todo. No, se está equivocando. Entonces ya le dijeron, ¿pero por qué me estoy equivocando? Porque no podemos solicitar ese famoso voto por voto, casilla por casilla, no lo podemos solicitar en la demanda. En la demanda no podemos poner que se tienen que abrir todos los paquetes del país, porque vamos a incurrir en un error. Y ya saben, ¿no? Le pregunta el candidato a sus abogadas y abogados, ¿cuál error? Pues uno muy claro, a ver, le dijeron, a ver, candidato, si ya ganó todo Tabasco,
En todos los distritos de Tabasco ganó. ¿Por qué vamos a abrir paquetes ahí? Si ganó prácticamente en todos los distritos de Chiapas, ¿por qué vamos a abrir paquetes en esos distritos también donde ganó? Si ganó casi, creo que eran todos o la mayoría de los distritos en la Ciudad de México, ¿por qué vamos a abrir paquetes en todos esos distritos donde ganó? Entonces le dijeron, ¿sabe qué? El voto por voto, casilla por casilla, no aplica. No podemos solicitar apertura de paquetes en todo el país porque ya en muchos distritos ganamos y ganamos con mucha diferencia. Ahí, ¿para qué abrimos el paquete? Si ya nos está diciendo el INE que ahí ganamos. Entonces, bueno, sí convencieron al candidato y cambiaron su estrategia. Les digo, presentaron muchísimas demandas, más de 300, pero le solicitaron al tribunal que solamente abriera paquetes en 220 distritos de los 300. No en los 300, dijeron en 80 ya ganamos, ¿para qué? O con mucha ventaja, ¿para qué solicitamos la apertura de paquetes en esos 80 distritos? Pues no lo hicieron. Pero en 220 sí. Y luego, ¿qué creen? Llegó el primer lugar para defenderse, o sea, el candidato Calderón y su partido político, para defenderse dijeron, el segundo lugar va a abrir paquetes, pues nosotros también. Donde nosotros perdimos, vamos a abrir paquetes. Entonces, en pocas palabras, el que quedó en segundo lugar pidió que se abrieran paquetes en el norte, donde perdió, y el que quedó en primer lugar pidió que se abrieran paquetes en el sur, donde perdió el primer lugar, ¿no? Estaba ahí muy clara, el resultado de la elección fue muy cerrado, pero donde ganó el segundo lugar mayor votación fue en el sur, y donde ganó mayor votación el primer lugar fue en el norte. Entonces también llega al tribunal el primer lugar, acuérdense, el primer lugar también puede impugnar elecciones. Eso es muy importante, ¿no? Puede impugnar votación en casillas. Entonces llega el primer lugar y también le dice al tribunal, ¿sabes qué tribunal? Si ya te pidió la coalición que quedó en segundo lugar que abrieras paquetes en todos estos distritos donde perdió, pues yo te solicito que abras paquetes en todos estos distritos donde yo perdí. Porque si bien es cierto que gané la elección, en todos estos distritos perdí. Entonces ábreme también los paquetes. Entonces total, eran más de 220 distritos donde habría que abrir paquetes. Y acuérdense que en cada distrito, aproximadamente en esos tiempos del 2006, en cada distrito se instalaban 500 casillas por distrito. Ahora imagínense que más o menos por ahí en un distrito, más o menos, pues se dijera, a ver, de las 500 casillas llega un partido y diga, pues en este distrito me abres las 500, en este 250, en esta 150. Imagínense todos los paquetes que habría que abrir en cada distrito, de 220 distritos. No, pues era muchísimo, ¿no? Muchos distritos y muchísimos paquetes. Y el plazo que marcaba la ley era de 3 días. Entonces se las pongo así, ¿no? Del lado de las autoridades. A ver, el presidente en ese tiempo del Tribunal Electoral de la Sala Superior era el magistrado Leonel Castillo González, era el presidente del tribunal. Imagínate que al presidente del tribunal le digan, oye, pues tienes que abrir en 220 distritos, tienes que abrir miles de paquetes. Entonces, a ver, lo primero que hace el presidente del Tribunal Electoral de la Sala Superior es, pues, ¿cuántos funcionarios tengo aquí que pueden ir a abrir paquetes? O sea, ¿cuántos secretarias o secretarias de estudio y cuenta tengo en todo el tribunal? Pero además hay que resolver elecciones de senadurías, hay que resolver elecciones de diputaciones y hay que resolver elecciones de como 17 entidades federativas. Entonces, por ahí sacó una alarma y dice, pues, ¿cuántas secretarias de estudio y cuenta tengo? Pues como 50. Pero pues tienen todos muchísimo trabajo, están viendo asuntos de senadurías, están viendo asuntos de diputaciones, están viendo asuntos de gobernaturas, de diputaciones locales, de ayuntamientos. Pero además son 50. Entonces dijo el presidente, no, pues 50 no me alcanza. Aunque dejaran de hacer todo lo que están haciendo ahorita y los mande a los distritos a abrir paquetes, pues son 220 distritos.
Y yo tengo 50 secretarias y secretarios de estudio y cuenta. No me alcanza. Entonces, por ahí el presidente del tribunal le dijo a su ponencia, le dijo a los otros magistrados y a la magistrada, pues, ¿qué hacemos? Hay que analizar el punto, hay que revisarlo, hay que ver cómo le hacemos, pero pues de que tenemos que abrir esos paquetes, tenemos que abrirlo. Tenemos que darle certeza y transparencia al proceso electoral. Entonces, bueno, tenemos que abrir esos paquetes. ¿Pero quién? Entonces, por ahí se revisó una disposición que dice en la ley que todas las autoridades federales, estatales y municipales deben de auxiliar al Tribunal Electoral en las elecciones. Por ley, es obligatorio. Si el Tribunal Electoral va con una autoridad federal y pide su apoyo para algún tema relacionado con las elecciones, la autoridad federal lo debe de apoyar. No es si quieren o no, es obligatorio, es una disposición que está en la ley. Entonces, bueno, el presidente de la Sala Superior pues fue a ver al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese tiempo, 2006, el presidente de la Suprema Corte era el ministro Mariano Azuela Huitro. Entonces fue a ver al ministro y le dijo, oye, ¿sabes qué, ministro presidente? Necesito que nos apoyes. Y entonces, pues obviamente lo que pensaban en la Corte es, oye, pues ¿sabes qué? Aquí yo no tengo gente especialista en el electoral. Los especialistas en materia electoral, pues son los que están en tu tribunal, no aquí en la Corte. Pero bueno, se ponen de acuerdo los dos presidentes y le dice el presidente del tribunal al presidente de la Corte, no, es que yo solamente necesito que vayan a contar votos. Y eso lo puede hacer cualquier persona. No hay que ser especialistas en materia electoral para abrir un paquete, volver a contar los votos y levantar una nueva acta de escrutinio. Y como son 220 distritos, pues le dice el presidente del tribunal al de la Corte, necesito tu apoyo para que sean juezas o jueces de distrito y magistradas o magistrados de circuito los que vayan a abrir los paquetes. ¿Quiénes? Pues los que estén cerca al distrito. Si hay un juzgado de distrito cerca de ese distrito de línea, pues que vaya el juez. Si hay un tribunal colegiado por ahí cerca de ese distrito, pues que vayan un magistrado o una magistrada del tribunal colegiado al distrito, abra paquetes y los vuelva a contar. Y obviamente en ese acuerdo se decidió que la magistrada o el magistrado de circuito o la jueza o el juez de distrito pues se lleven una secretaria, un secretario de estudio y cuenta para que los apoye y cuenten otra vez todos los votos y todas las boletas, ¿no? Y todos los votos de todas esas casillas. Entonces la realidad fue que quienes contaron los votos en el 2006, y fíjense, este es un dato que casi nadie lo tiene y no se conoce por parte de la mayoría de la ciudadanía, pero quienes contaron los votos en el 2006, quienes abrieron paquetes en el 2006, quienes llenaron nuevas actas de escrutinio y cómputo en el 2006, fueron jueces de distrito, juezas de distrito, magistrados y magistradas de circuito, los que fueron a todos esos distritos, a los 220 del país, más los magistrados y las magistradas regionales del Tribunal Electoral. Todos ellos fueron a los 220 distritos con una secretaria, un secretario de estudio y cuenta, y volvieron a contar todos esos votos que se habían impugnado. Obviamente, miles y miles de casillas, miles y miles de paquetes se volvieron a abrir, se volvieron a contar todos los votos y se levantó una nueva acta de escrutinio y cómputo. Cuando terminaba un juez de distrito, con el recuento de votos, por ejemplo, cuando terminaba con contar 150 paquetes en un distrito nuevamente, mandaba los nuevos resultados a la sala superior. Obviamente, cuando se abrían los paquetes en los distritos, estaban presentes ahí las representaciones de los partidos en cada distrito. También estaban presentes, obviamente, las consejeras y los consejeros de ese consejo distrital y estaban presentes los militares del ejército cuidando esos paquetes. Pero quien llenaba la nueva acta de escrutinio y cómputo era la magistrada o el magistrado, o la jueza o el juez. Ellos son los que daban fe del nuevo resultado. Todos los demás estaban presentes,
sobre todo los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, quien llenaba el acta y firmaba los nuevos resultados era la jueza o el juez de distrito. Entonces, fíjense, insisto, nadie se enteró en el 2006 que quienes volvieron a contar los paquetes fueron el Poder Judicial Federal. ¿Y cuál fue el resultado final ahí? Bueno, el resultado final ahí fue que, como sucede prácticamente en todos los recuentos, el resultado final fue que se obtuvieron los mismos resultados. En unos distritos perdió votos el primer lugar. En otros distritos perdió votos el segundo lugar. Pero prácticamente cuando se contaron todos los votos en esos 220 distritos, se abrieron todos los paquetes, se volvieron a discutir varias boletas, y finalmente el resultado fue prácticamente igual. Seguía ganando el primer lugar por 0.5% al segundo lugar. ¿Qué nos dejó como enseñanza ese 2006? Pues que ahí estaban las boletas y que sí se contaron los votos. También nos dejó como enseñanza que se equivocaban mucho las funcionarias y los funcionarios en el llenado del acta de escrutinio y cómputo. Ese es el problema que tenemos actualmente por parte del INE. Muchas veces las funcionarias o los funcionarios se equivocan en el llenado del acta de escrutinio y cómputo. Y ese llenado pues es muy complejo, parece sencillo, pero ustedes, cualquiera de ustedes, pónganse a llenar un acta de escrutinio y cómputo y además que les digan, ¿y sabes qué? No te puedes equivocar, no le puedes borrar, no tenemos otro original, solamente hay uno. Háganlo ustedes una vez y verán qué complejo es llenar un acta. Si el acta tiene errores, inmediatamente eso provoca el recuento de votos. Por ahí quería participar un compañero, adelante, buenos días. No vi su nombre, pero vi que por ahí apareció, no sé quién era, si quiere participar. Creo que era José, ¿eras José tú? No sé si querías participar. Si no, bueno, seguimos adelante. Entonces, fíjense. Pues se tuvieron los nuevos resultados y se dejaron esos aprendizajes. ¿Sabes qué? Si hay que hacer recuento de votos por parte del tribunal. Adelante, José, te escuchamos. Gracias, maestro. Buenos días. Buenos días, maestro, a todos. Pues la verdad es que es bien difícil no poder participar en este tipo de comentarios relacionados con una elección muy cuestionada. Qué bueno que estamos en la academia. Permítame usted comentarlo en algunos magistrados que estuvieron en ese recuento, que tuvimos la fortuna que por ahí nos impartieron algunas clases, y decía un magistrado muy respetuosamente, vamos a pagar videos, vamos a pagar audio y hablemos las cosas tal fueron. Pues también le faltó al candidato tener a los abogados que pudieran haber hecho bien su trabajo. Pero yo, más que esa experiencia, maestro, me quedo también con la parte que el tribunal no le quiso entrar, porque efectivamente, como usted me dice, lo comentaba usted, en esa reforma, ¿qué nos trajo de experiencia? Perdón, maestro. Sí, exactamente. Fíjense, la primera experiencia que nos dejó ese caso fue muy importante. No había recuento de votos por parte de los tribunales. El recuento de votos, como dice José, solamente lo hacían el INE. Sí, adelante, José. Perdón, maestro, tenía problemas con mi audio. No te preocupes. Y sí, efectivamente, en 2006, 2007 no teníamos, no había causales específicas propiamente para el tema a nivel presidente de la República. Yo cuestioné mucho la forma en cómo se había presentado ese recurso, porque efectivamente esta frase de voto por voto y casilla por casilla dio pauta a que la gente llegara a pensar que era un tema de las instituciones. No, también era un tema legal, no estaba en la Constitución. Eso también eso tendría que aclararlo, pero fue muy difícil, la verdad fue una elección muy cuestionada. Pero también yo creo que el tribunal no le quiso entrar, porque hay que recordar también que en esa elección pues teníamos la famosa causal abstracta. Y también yo reconozco que esa causal abstracta y también generó muchos conflictos porque pareciera ser que no daba certeza. Yo, al contrario, yo aplaudí siempre esa causal abstracta. Es más, siempre he dicho yo, atendiendo a una pregunta que hizo uno de los compañeros, pues el tribunal, al ser un tribunal garante de la Constitución, pues definitivamente el tribunal, si hubiera querido, también le hubiera entrado. Definitivamente que hubiera sido monstruoso abrir paquetes electorales, dijo,
abrir paquetes electorales en pocos días son días tras días sin dormir, son días tras días desgaste político, legal, con la gente. No sé si el tribunal, obvio que no iba a tener la capacidad para abrir en los 300 distritos electorales y en consecuencia hubiera tenido que pedir apoyo a los tribunales locales, nuevamente al Instituto Nacional Electoral o en ese tiempo al IFE y también en su momento a los tribunales, a los institutos electorales locales. O sea, habría sido algo fuera de lo normal, eso también me quedaba muy claro, ¿no? Yo creo que esta experiencia, como usted lo dice, nos daría pauta a una pregunta que hasta va a ser parte de la conclusión del diplomado, que sí podría pasar, o sea, que sí se podría hacer, como usted decía a la vez, yo me quedé con la reflexión del otro día de usted, para adelante, ¿no? Que sí se puede mejorar, o sea, lo que ya pasó, pues ya es experiencia constitucional y legal. Lo que sí también creo que yo siempre he aplaudido, creo, en las materias que me ha tocado litigar asuntos penales, civiles, yo presumo mucho al Tribunal Electoral porque dije, el Tribunal Electoral 2001-2002 ya era garante de la Constitución, y hasta que, aunque después la Suprema dijo, no, tú no lo eres, yo solamente lo soy, no, al tribunal ya le entraba asuntos relevantes. Yo ahí donde me quedo con esa gran experiencia del tribunal y se la he aplaudido, porque pues igual esa reforma que se dio en el 2015, donde la interpretación de la Constitución también ya la pueden hacer más allá de esta maximización de derechos en la reforma de derechos humanos, maestro, yo creo que sí sería bueno también, yo en la experiencia que he tenido y con ustedes, con muchos maestros igual, magistrados, pues sí, hay veces que hay que decir también las cosas tal fueron, ¿no? Se le fue al candidato y yo también siento que el tribunal no le quiso entrar por ahí, no le quiso, le ha entrado a otros asuntos, pues usted lo acabo de comentar, el caso del norte, ¿no? Donde dijo, bueno, son pocos paquetes o no son muchos, pero vamos a abrir todos. Y los institutos electorales también se le han ido, pues como dicen, perdón la palabra, la expresión, las patas, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver institutos que han abierto, o consejos distritales o municipales que quieren abrir paquetes electorales, que ni la ley se los permite, van y los abren. Pues diría el compañero abogado, ¿qué podemos hacer? Pues eso hay que impugnarlo, hay que decírselo al tribunal. Le quitaron certeza o ojalá y abran los paquetes para darle certeza, pero a mí me tocó paquetes electorales donde se pierden las actas como algo único y al abrir los paquetes electorales, lo más triste que me tocó ver, que abrieron los paquetes electorales y en un municipio se anuló la elección porque textual, se fueron a meter a los paquetes y empezaron a anular votos. Y eso me dolió mucho verlo porque esa es la parte triste de los partidos políticos, pero pues es lo que tenemos. Muchísimas gracias, maestro. No, muchísimas gracias a ti, José, muchas gracias por tus participaciones, siempre muy interesantes. Y bueno, simplemente para terminar, porque ya luego hay un capítulo y una sesión especial de la elección presidencial, simplemente para terminar este tema que nos preguntó Antonio, bueno, finalmente en el 2006 el tribunal sí abrió paquetes en 220 distritos, sí se volvió a contar la votación y lo que generó, como dice muy bien José, es que posteriormente al 2006, con una reforma a la ley en el 2007, ya se incorporó el recuento, como lo llamamos, jurisdiccional en todas las legislaciones electorales. Actualmente, si revisamos una ley electoral, ya vemos que ahí dice el Tribunal Electoral, ya sea el del Estado o el Tribunal Electoral Federal, en un momento dado pueden ordenar el recuento de votos ya en la sede del tribunal. Ya lo veremos más a fondo cuando entremos a la elección presidencial, pero bueno, queda por ahí que sí se abrieron paquetes y luego también, como lo decía por ahí el compañero, también se le entró al estudio de las más de 300 demandas que se presentaron. A pesar de que no había causal de nulidad para anular la elección presidencial, el tribunal, haciendo una interpretación a la Constitución, como dice José, también revisó todas esas demandas y dijo que en un momento dado se podría declarar la invalidez de la elección presidencial. Ya veremos todos esos supuestos y cuál fue la interpretación que hizo el tribunal cuando lleguemos directamente a esa sesión. Lo importante es que, bueno, en 2007 ya quedó claro que en la ley hay recuento por parte de los institutos, pero también en la ley existe la figura del recuento por parte de los tribunales electorales. Entonces no nos podemos conformar con el recuento que se hizo en el instituto. Si no estamos de acuerdo, nos vamos al tribunal local y si no estamos de acuerdo, como sucedió en Campeche, con la resolución del tribunal electoral local, pues nos vamos al Tribunal Electoral Federal y ya ve, pues el recuento llegó hasta el Tribunal Electoral Federal en Campeche y el Tribunal Federal decidió volver a abrir todos los paquetes. Y créanme que fue una muy buena decisión porque le imprimió certeza al resultado. No están de acuerdo, si están de acuerdo, ¿saben qué?
los invitamos a todos los partidos a abrir absolutamente frente a ustedes todos los paquetes y volver a contar una por una todas las boletas. Así sucedió y bueno, ya se confirmó la elección de la gobernatura en Campeche, también así sucedió en Puebla y en algunas otras entidades federativas donde se ha solicitado el recuento, pero ojo, ya por parte de un tribunal y en muchos casos procede el recuento ya por parte de un tribunal. Y finalmente vamos a ver también este tema que nos hablaba José, cómo nace la causal abstracta, luego cómo nos dice la Corte, ustedes no pueden andar utilizando la causal abstracta porque no está en la ley y no pueden interpretar la Constitución. Entonces la Sala Superior dijo, no, pues ya no es válida la causal abstracta, pero siguieron yendo los partidos al tribunal haciéndole valer la causal abstracta y el tribunal por ahí le dio la vuelta y ahora ya no se llama causal abstracta, pero es una nueva causal que nace de diferentes sentencias del tribunal, que se llama invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. No es una nulidad, es una invalidez, ya la estudiaremos también a fondo en una sesión, pero si esta la buscan en la ley no la van a encontrar. Si la buscan en la Constitución tampoco la van a encontrar porque es un criterio del Tribunal Electoral de la Sala Superior que se llama invalidez de una elección y se invalida una elección cuando se vulneren principios constitucionales de una forma grave y determinante, como puede suceder, por ejemplo, imagínense que en una entidad federativa no existe una causal de nulidad que diga, se anula una elección porque no se cumplió con el principio de separación Iglesia-Estado. No hay causal de nulidad en la ley. Esa causal de nulidad tampoco está en la Constitución. Entonces puede el tribunal o no anular una elección porque, por ejemplo, hizo propaganda política un ministro de culto durante la campaña. La Constitución dice que eso está prohibido, pero no hay una causal de nulidad en la ley de ese estado ni en la Constitución Federal. ¿Qué hace el tribunal? Pues revisar ese tema, pero vía invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Vía un criterio del tribunal dice, pues yo puedo declarar la invalidez de una elección porque se vulneró el principio constitucional 130 del artículo 130 que habla de separación Iglesia-Estado. Aquí un ministro de culto religioso realizó propaganda política a favor de un partido o en contra del otro, o dio expresiones a favor de un partido en contra del otro, es decir, intervino en la elección un ministro de culto, es una prohibición que está en el 130 y por lo tanto declaro la invalidez de la elección. ¿Por qué el tribunal declara la invalidez de la elección? Porque no hay causal de nulidad en la ley. Otro tema que ya lo vamos a ver al final de este diplomado muy interesante es la violencia política en razón de género. Ya antes decía, pues por violencia política en razón de género se puede sancionar a los responsables. Inclusive el tribunal en una sentencia creó una lista de personas sancionadas por violencia en razón de género. Y luego ha aumentado todavía el criterio. El tribunal dice, en algunos casos, alguna persona que ejerza violencia política en razón de género y que esté en el registro de personas violentadoras, no, por razón de género, porque si ejerce violencia política en razón de género y se resuelve en el tribunal que sí la ejerció esa persona, automáticamente pasa una lista a un registro de personas que ejercieron violencia política en razón de género. Pues dice el tribunal, en algunos casos, si es muy grave esa violencia y estás en ese registro, lo que va a suceder es que ya no tienes un modo honesto de vivir. Y si no tienes un modo honesto de vivir, ya no puedes ser candidato o candidata a un cargo de elección popular. Hasta allá podemos llegar. Ah, ¿sabes qué? ¿Ejerciste violencia política en razón de género? Pues ¿sabes qué? Ya no tienes un modo honesto de vivir. Ah, que me quiero reelegir, ya no cumples con los requisitos. Porque uno de los requisitos para ser candidato o candidata es tener un modo honesto de vivir. Pero además estos temas de violencia política en razón de género, lo que también han generado es que se anule una elección. Y antes decía la mayoría de la ciudadanía, solo pueden sancionar a estas personas, ¿no? Las pueden poner en el registro, que hay registros a nivel, tiene un registro de estas personas violentadoras el INE para elecciones federales, pero también los institutos estatales electorales tienen un registro a nivel local. Si uno queda en ese registro, pues ya quedó ahí con una mancha muy importante
de que es una persona que ejerce violencia política en razón de género y puede llegar el tribunal hasta decide en su sentencia y ya no tiene un modo honesto de vivir. Entonces, cuidado con estar en ese registro porque si nos va a caer, nos va a generar un problema muy importante. ¿Quiénes pueden estar en ese registro? Ojo, hombres y mujeres. Vean los registros en las entidades federativas y vean el registro del INE. Hay mujeres, pero ¿cómo? Pues sí, es que hay mujeres que ejercen violencia política en razón de género a otras mujeres. Pues no crean que hablamos de puros hombres, ¿eh? Ya en ese famoso registro hay mujeres que ya se acreditó en un expediente que ejercieron violencia política en razón de género. Bueno, pero la segunda parte que es, decía, no, pero no alcanza para anular una elección. Pues ya en el año pasado, en el 2021, en 2 municipios, uno en Guerrero y otro municipio en el Estado de México, el tribunal anuló la elección porque se ejerció violencia política en razón de género. Ya quedaron ahí 2 precedentes también como causal de nulidad, donde se puede anular una elección cuando se ejerce violencia política en razón de género hacia una candidata, directamente por ser mujer, ¿no? Ya veremos esos casos también. Los 2 los vamos a analizar a fondo, pero lo que quedó claro ya es que el Tribunal Electoral sí anula elecciones por violencia política en razón de género. Ya nomás no quedó como una teoría, porque antes en 2019, 2020 llegaron varios casos al tribunal, pero el tribunal señaló que no era determinante y no se anularon esas elecciones. Entonces, a partir de ahí muchos decían, no, pues no se puede anular la elección, no alcanza. No se puede acreditar con pruebas. Pues ya tuvimos 2 supuestos donde sí se alcanzó, sí se acreditó con pruebas. Obviamente, un parámetro muy importante fue que el resultado fue por menos de 5 puntos porcentuales la diferencia entre primero y segundo lugar. Pero ya tuvimos 2 casos el año pasado donde se anuló una elección por violencia política en razón de género. Ahora, busquen la causal de nulidad en la ley. No la van a encontrar. No está. Busquen la causal de nulidad en la Constitución. Tampoco la van a encontrar. No está. Es un criterio que también asumió el tribunal con base en una interpretación a la Constitución. Pero si buscan la causal de nulidad no la van a encontrar, no está. Sin embargo, pues se puede anular una elección por este tema de invalidez de una elección por violación a principios de la Constitución, principios de equidad en la contienda, legalidad, etcétera. Ya analizaremos a fondo esas 2 sentencias, pero lo que quedó claro es que sí se puede anular una elección por violencia política en razón de género. Solo, no recuerdo cuántas entidades federativas, lo que sí recuerdo es que en la Ciudad de México, en la legislación de la Ciudad de México y en la legislación de Veracruz, en la legislación electoral, en ambas entidades federativas, ahí sí está plasmada una causal de nulidad por violencia política en razón de género. Pero en la mayoría de las entidades federativas no la tenemos. A nivel federal tampoco. En la Constitución tampoco. Yo por ahí escribí un artículo donde propongo que esa causal de nulidad se plasme en la Constitución. Violencia política en razón de género. Y ya plasmada en la Constitución, si hay una causal de nulidad en la Constitución que hable de violencia política en razón de género, pues esta debe aplicar en todas las elecciones. ¿Por qué debe aplicar en todas las elecciones? Porque está en la Constitución Federal. Pero bueno, a ver si nos hacen caso, a ver si no nos hacen caso el Poder Legislativo, pero ojalá en una próxima reforma, pues nazca esta causal de nulidad ya en la Constitución, o por lo menos en la ley, para que no sea un criterio del tribunal, sino que sea una disposición legal o constitucional donde se plasme claramente ahí esta causal. Pero de que se puede anular una elección por violencia política en razón de género, se puede anular, ya se anularon 2, una en Guerrero y otra en, insisto, el Estado de México. Las 2 fueron del año pasado. Un dato sí muy importante es que en las 2 el resultado final fue de menos de 5 puntos porcentuales. Entonces era una elección muy cerrada donde se acreditó esto. Aquí nos pone Carla, muchas gracias por el dato, aquí nos pone un link Carla, ¿no? Donde está, ¿no? Pues este registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Si quieren pueden copiar ese link que amablemente nos puso ahí Carla y ahí pueden buscar y ver el registro y ver las personas que tiene ahí, ¿no? El INE de personas violentadas en razón de género. Vean cómo también hay mujeres, pero también lo importante aquí en el tema de nulidades es que
pues también se puede anular una elección. Imagínense en el 2024 que vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, nada más imagínense de cuántos municipios estamos hablando. Obviamente mucho más de 1,500, no tengo el dato, pero yo creo que estamos hablando por lo menos de 1,500 municipios que van a tener elecciones en el 2024. Entonces puede ser que en esos municipios, de esos 1,500, pues en algunos sí se acredite casos de violencia política en razón de género y se tengan que revisar esos casos y en un momento dado, pues seguramente, como ya lo saben los partidos o las candidatas y los candidatos, pues seguramente van a llegar distintos casos al tribunal y bueno, el tribunal en un momento dado, pues ya tendrá que revisar si se cumplen con todos los elementos o no. Inclusive hace poco acaba de emitir una jurisprudencia señalando cuáles son los elementos que se deben de acreditar para que se anule una elección por violencia política en razón de género. Es una jurisprudencia del 2022 que también cuando lleguemos a analizar esas causales de nulidad, pues lo vamos a ver ahí, ¿no? Como es un criterio actual del 2022, donde dice el tribunal, si se cumplen con estos supuestos, pues posiblemente se pueda anular una elección por violencia política en razón de género. Bueno, después entramos rápidamente, ¿no? Porque siempre en estas sesiones lo que pasa es que se nos va acabando el tiempo y no avanzamos mucho. Hoy vamos a ver rápidamente estos principios que rigen el sistema de nulidades. Parece que son muy sencillos, pero los tenemos que conocer muy bien para saber cuándo se puede anular la votación recibida en una casilla o cuándo se puede anular una elección. Eso hay que tenerlo previsto. Acuérdense que todas las láminas que veamos hoy en las siguientes sesiones de nulidades, pues me pueden escribir a mi correo electrónico y con todo gusto se las hago llegar. Bueno, estos principios ya tienen muchos años, pero hay que tenerlos siempre muy claros, ¿no? Nos dice aquí un principio, por ejemplo, conservación de los actos válidamente celebrados. Aquí siempre ha señalado el tribunal, no por cualquier irregularidad vamos a anular todos los votos en una casilla. O no por cualquier irregularidad vamos a anular todos los votos en una elección. Por ejemplo, en una casilla les pongo, valga la redundancia, un ejemplo, ¿no? Llegan 10 personas y votan sin exhibir su credencial para votar con fotografía. Y el presidente pone ahí en el acta de incidentes, señala, dejé votar a 10 personas que no tenían credencial, no exhibieron credencial, pero los conozco porque son mis vecinos. Entonces los dejé votar. Además, aparecían en la lista nominal, pero llegaron sin credencial y los dejé votar. Entonces, si yo les pregunto, ¿esa es una irregularidad grave? Pues si es grave, ¿cómo que se le ocurrió al presidente dejarlos votar si no tenían credencial? No la presentaron. 2, ¿es una irregularidad grave? Sí. Pero, a ver, ¿cuántos votaron en esa casilla? No, pues que votaron 400. Entonces, vamos a anular los 400 votos, porque 10 votaron sin credencial. Porque la ley nos dice, si anulas los votos, anulas todos los votos de esa casilla por la irregularidad. Entonces, aquí aparece el segundo principio en el tema de nulidad de votación o de nulidad de elección, que es la determinancia. Siempre que hablemos de nulidades van a encontrar esta palabrita y medio rara, la determinancia. Que la irregularidad debe ser determinante para el resultado de la elección o para el resultado final en esa casilla precisa que se está impugnando. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir determinancia? Pues que afectó el resultado final. ¿Y cómo sabemos si afectó el resultado final o no es irregularidad? Pues el ejemplo que les digo, 10 votaron sin credencial. Pues fue grave, sí. 2, ¿es determinante o no? Eso también hay que analizar. ¿Cómo vamos a saber si afectó todo el resultado de la casilla esos 10 votos o no? Y entonces ahí lo que hace el tribunal son pues saca lo que se dice, ¿no? La media aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el tribunal dice, bueno, a ver, aquí 10 votaron sin credencial en esta casilla. Pues sí estuvo grave. Pero yo anulo todos los votos o no anulo todos los votos de esa casilla. Entonces dice el tribunal, pues voy a revisar si es determinante o no. Entonces dice, a ver,
En esa casilla, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar en esa casilla? No, pues que la diferencia es de 50 votos. El primer lugar le ganó al segundo en esa casilla por 50 votos. Ahí dice, y hay 10 irregulares en esa casilla. Bueno, si al primer lugar le descontamos 10 votos, sigue ganando por 40. Entonces dice el tribunal, no es determinante y se conservan los votos de esa casilla. Aunque 10 votaron sin credencial. No importa porque esos 10 votos no alcanzan para que el segundo alcance al primero. Sigue ganando el primero con 40 votos de ventaja, entonces no es determinante. Pero, por ejemplo, si el resultado final en esa casilla fue de 5 votos, el primer lugar le ganó al segundo por 5 votos y tenemos 10 votos irregulares de 10 personas que votaron sin credencial, pues esos 10 votos sí pudieron haber dado un cambio en el resultado. Si esos 10 votos se hubieran ido al segundo lugar, pues el segundo lugar alcanza al primero y lo rebasa. Entonces esos 10 votos pueden definir el resultado en esa casilla. Por lo tanto, esos 10 votos son determinantes. Y entonces dice el tribunal, anulamos todos los votos de la casilla. Es determinante la irregularidad y se anulan todos los votos en la casilla. Que nada más fueron 10, sí, pero la diferencia entre primero y segundo lugar es de 5 votos nada más. Entonces esos 10 votos afectan el resultado y se anulan todos los votos, ¿no? Ese es otro principio muy importante. Otro, el sistema de nulidades, tampoco no se les olvide porque es muy importante. Nos dice, el sistema de nulidades opera de manera individual. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que, por ejemplo, fíjense cómo está el sistema, porque es muy particular. Por ejemplo, dice el tribunal en un criterio, si la casilla no llegaron los escrutadores, no llegaron los secretarios a la casilla, estuvo el presidente solo durante todo el día de la jornada electoral. Es decir, dice el tribunal, si solamente había un funcionario en la casilla durante todo el día que se recibió la votación, dice el tribunal, un funcionario no es suficiente. Entonces se van a tener que anular todos los votos. Entonces un partido político que quedó en segundo lugar dice, a ver, búscate las casillas donde solamente estuvo el presidente. Porque ya dijo el tribunal que en esos casos se anulan todos los votos. Entonces en las casillas donde perdí, dice el segundo lugar, la voy a impugnar cualquiera que haya perdido si nada más estuvo el presidente. Porque ya sé que el tribunal va a anular todos los votos de todos los partidos. Y entonces, bueno, va el partido y le dice al tribunal, oye, anula la votación en esta casilla porque solamente estuvo el presidente, no llegaron los secretarios, no llegaron los escrutadores, entonces la votación debe ser nula. Tú lo has dicho así, tribunal, en un criterio. Entonces, yo presento esa demanda que va a hacer el tribunal. Efectivamente, el tribunal va a decir, pues como solamente estuvo el presidente, se anulan todos los votos en esa casilla. Pero la pregunta es, si yo impugno diputaciones federales, se anulan todos los votos en esa casilla de la elección de diputados federales. Pero si nadie impugnó en esa casilla los votos de senaduría, siguen válidos. Oye, pero nada más estuvo el presidente. Pues sí, pero nadie impugnó senadurías. Y si nadie impugnó esos votos para la elección presidencial, siguen válidos. Oye, pero nada más estuvo el presidente. Sí, pero nadie impugnó la votación de la elección presidencial. O sea, al principio quiere decir que solamente se van a anular los votos de la elección que se impugne. Pero digo, el tema es muy curioso porque uno dice, oye, pero ya viste que nada más estuvo el presidente. Pues sí, ya vi. Oye, tu tribunal, si viste que nada más estaba el presidente, pues tu tribunal anula todos los votos en la casilla de todas las elecciones, porque es ilegal que solamente esté el presidente. Pero lo que dice el tribunal, no. Si no me impugnó senadurías nadie, y si nadie me impugnó la elección presidencial, esos votos en esa casilla solo los voy a anular para la elección de diputaciones federales. Y van a seguir contando los votos para la presidencia,
van a seguir contando los votos para la senaduría porque nadie impugnó esa elección. Entonces ahí está el principio. Imagínense, el tribunal ya revisó la casilla, ya se enteró que solamente estuvo el presidente, ya vio que eso es contra la ley, pero si nada más están impugnando los votos de diputaciones, nada más anula los votos de diputación. Si nadie impugnó los votos de senaduría o nadie impugnó los votos de la presidencia, esos van a contar, porque nadie los impugnó. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos, pero sí es muy importante saber, opera de manera individual, ¿no? El sistema de nulidades. Si quieres que se anulen los votos en esa casilla para la presidencia, para senadurías y para diputaciones, entonces tienes que presentar 3 demandas. Una para la presidencia, otra para senadurías y otra para diputaciones. Si quieres que se anulen los votos solamente para diputaciones, pues presenta solamente una demanda que se refiera a diputaciones federales y punto. Pero ojo, es muy claro, ¿no? Esto de que opera de manera individual. Este principio es muy importante, como ya lo platicamos, y solamente se van a anular los votos en esa casilla de la elección que se está impugnando. Insisto, si nadie impugnó senadurías, esos votos van a contar, aunque solamente estuvo el presidente durante toda la jornada electoral. Los votos van a seguir contando porque nadie impugnó esos votos. Otro principio muy importante, nadie puede beneficiarse por su propio don. ¿Qué pasaba por ahí de 1991? Pues un partido político, era por ejemplo las 5 de la tarde, y un partido político revisaba ahí los resultados y decía, no, hombre, pues me van ganando por muchísimo. Entonces voy a crear una serie de irregularidades en la casilla para que se anulen todos los votos. Por ejemplo, se llenaba el acta de escrutinio y cómputo y el partido veía que le ganaron por muchísimos votos, ¿no? Entonces dice, pues voy a armar un relajo aquí en la casilla para que se anulen todos los votos. Entonces, a partir de esos presupuestos, dijo el tribunal, si tú cometiste las irregularidades, no vamos a anular ningún voto, atendiendo este principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolor. Si tu partido cometiste esas irregularidades, no voy a anular los votos en esa casilla, porque tú cometiste esas irregularidades. Otro tema muy importante de la casilla es se van todos los votos. Eso parece ser que muchas veces no queda claro, pero nos debe de quedar claro. Ojo, se van todos los votos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo una vez me llegó un expediente al tribunal y me dice, les voy a decir los partidos, porque luego dicen muchos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no, les voy a decir. Ese caso fue real, les voy a decir los votos. Llega el partido y me dice en la demanda, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla. ¿Por qué? Porque no estaban los escrutadores. Y ojo, en ese tiempo había un criterio del tribunal que decía, si no están los escrutadores en la casilla, si nunca llegaron, nunca se sustituyeron, solamente está el presidente y el secretario, se anulan los votos. Ya veremos ese criterio cómo cambió. Y efectivamente llega el PAN y nos dice, no aquí al tribunal, oye, ¿sabes qué? Anula los votos en esta casilla porque no estuvieron los escrutadores. Entonces, en atención a ese criterio, ojo, ya cambió, pero en ese tiempo era vigente, en atención a ese criterio, pues se aplicaba la jurisprudencia y se decía, se anulan todos los votos en esta casilla, como lo pide el PAN, porque no estuvieron los escrutadores. Entonces, los votos en esta casilla ya no cuentan para el cómputo distrital. Pero, ¿qué creen? ¿Cómo creen que estaban los resultados en esa casilla? Fíjense. El PRI tuvo 100 votos. El PAN, que impugnó la votación, tuvo 98. El PRD tuvo 96. El Verde Ecologista de México, el Partido Verde, tuvo 18. Y el PT 7. Al anular todos los votos en esa casilla, pues esos votos ya no van a contar en el cómputo distrital. Entonces, fíjense, al PRI le van a quitar 100 votos que obtuvo en esa casilla del cómputo distrital. Pero al PAN que impugnó le van a quitar 98. Al PRD le van a quitar 96 del cómputo distrital.
cuando se anulen los votos en esa casilla. Al verde solamente le van a quitar 18. Y al PT solamente 7. Entonces, ¿quién salió rayado en ese cuando se descontaron todos esos votos? ¿Cuál fue el partido que le fue mejor? Pues al PT, porque al PT solamente le quitaron 7 votos del cómputo distrital. ¿Y saben cuántos le quitaron al PAN que impugnó? 98. Entonces la pregunta es, ¿le convino al PAN impugnar la votación en esa casilla? Pues no, porque a él le quitaron 98. Si bien es cierto, al PRI le quitaron 100, al PAN le quitaron 98. Y al PRD le quitaron 96. Y resulta que al PT solo 7. Pues ¿quién salió rayado? El PT. ¿Y quién le hizo la chamba al PT? El PAN. Porque quien impugnó los votos en esa casilla fue el PAN. Al anularse todos los votos, pues al PT nomás le quitaron 7. ¿Pero qué creen? Al PAN que impugnó le quitaron 98. Por eso hay que tener muy bien previsto qué causales de nulidad se van a hacer valer y qué es lo que se va a anular. Si a mí como partido político me fue muy bien en la casilla, pues no la puedo impugnar. Oye, que hubieron todas estas irregularidades, sí, pero si le impugno también se van mis votos. Entonces yo como partido político tengo que ver estratégicamente si me conviene impugnar la votación en esa casilla o no. Me conviene cuando yo ahí en esa casilla obtuve 2 votos y el que me ganó 200. Ahí sí me conviene. Porque si se anula la votación, al ganador le van a quitar 200 votos y yo que quedé en segundo lugar, pues me van a quitar 2, 3, 10, 15. Entonces sí, estratégicamente hay que revisar siempre muy bien si vamos a impugnar la votación en una casilla, cuántos votos tenemos. Porque el sistema de nulidades así, aunque se ha criticado mucho, así está. Si se anulan los votos en una casilla, se van todos los votos. También se van los votos del que impugnó. Ese es el tema. Por ahí hubo un tiempo donde creo que en la legislación de la Ciudad de México decía, si se advierte qué partido cometió las irregularidades, solamente se anulan los votos de ese partido. Pero no prosperó y la ley general lo que dice es que se van los votos de todos los partidos y de las candidaturas independientes. Entonces, más nos vale revisar muy bien cuando vamos a impugnar la votación en una casilla o en varias casillas, porque ya sabemos que también se van mis votos. Los que yo obtuve ahí ya se van a perder. Entonces, lo que me conviene como partido político es que en esa casilla yo obtuve muy pocos votos y el que me ganó obtuvo muchísimos. Por ejemplo, el primer lugar obtuvo 400 y yo que quedé en segundo lugar obtuve 10. Ahí sí me conviene, porque si se anulan los votos en esa casilla, al primer lugar le quitan 400 y a mi segundo lugar solamente me quitan 10. Entonces me le voy acercando al primer lugar, me le voy acercando, en una de esas hasta lo alcanzo y lo rebaso. Por eso es muy importante siempre revisar cuando se impugne la votación recibida en una o varias casillas. Ahora, por ejemplo, en un distrito en diputaciones federales, como ya vimos, se instalan 500 casillas. Pues el partido político puede impugnar la votación de las 500 casillas. O puede impugnar la votación de 250. O puede impugnar la votación de 100. Pues, ¿qué va a revisar el partido? Pues va a impugnar la votación de las casillas donde perdió. Obviamente no va a impugnar la votación de las casillas donde ganó. Ojo, otro tema también en estos principios del sistema de nulidades muy importante es que ya nos ha sucedido varias veces en el tribunal. Pierde, por ejemplo, un caso que llegó, diputaciones locales en Quintana Roo. El candidato que perdió por 5 votos de diferencia en una diputación local en Quintana Roo. Ay, me ganaron por 5 votos. Fíjense, el primer lugar a lo mejor está celebrando que ganó por 5 votos. Y el segundo lugar no está celebrando. El segundo lugar dice, pues voy a presentar una demanda porque no es posible que me ganen por 5 votos. ¿Qué tendría que hacer el primer lugar en vez de estar celebrando? También presentar una demanda ante el tribunal. A ver, pero ¿cómo que el primer lugar va a presentar una demanda ante el tribunal si ya ganó?
Pues sí, tiene que defender la elección. ¿Y en qué se trata esto? Por ejemplo, me ganaron por 5 votos. ¿Qué va a ser el segundo lugar? El segundo lugar puede ir al tribunal y le puede decir al tribunal, oye, estos 10 votos me corresponden a mí. Pero la autoridad electoral se equivocó, perdón, y los declaró nulos. ¿Cómo? Pues sí, el INE dijo que eran nulos, o el Instituto Electoral, ¿no?, de Quintana Roo, dijo que eran nulos, pero yo estimo que son para mi partido, para mi candidato. Entonces, bueno, se va al tribunal, este partido que quedó en segundo lugar, y le dice al tribunal, revise esos 10 votos. Fíjate cómo se equivocó el INE o el instituto, pero esos votos son para mi partido, no son nulos. Imagínense que revise sus votos el INE o los revise el tribunal en su caso, y el tribunal diga, ah, no, pues ¿sabes qué? Se equivocó el INE, tienes razón. O el Instituto Electoral de Quintana Roo se equivocó y tienes razón, esos votos son para ti, no son nulos. Entonces le dan 10 votos más al segundo lugar. Y como el primero le ganó al segundo por 5 votos, pues esos 10 votos le alcanzan al segundo para alcanzar al primero y rebasarlo. Entonces el segundo lugar sube a primero con esos 10 votos que peleó en el tribunal y se los dieron. ¿Y qué le pasa al primero? Baja a segundo. Porque ¿cuál fue el error del primero? Celebrar que ya había ganado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el primer lugar? Defender la elección. ¿Y cómo va a defender la elección en primer lugar? También impugnando votos y boletas. Por ejemplo, si el segundo lugar impugnó 10 boletas, pues también el primer lugar podía haber impugnado 10 boletas. Y si tenían razón los dos, pues al primer lugar le dan 10 votos más y al segundo lugar le dan 10 votos más, porque la autoridad dijo que eran nulos y en realidad pertenecen a esos partidos. Entonces, si le dan al primer lugar también 10 votos, ya no lo alcanza el segundo, aunque el segundo le den 10 también, pero ya no me alcanza, porque al primero le dieron 10 votos. Pero para que el primero le den 10 votos, tiene que ir al tribunal, impugnar 10 boletas y tener razón. Entonces vean cómo el primer lugar también puede ir al tribunal y también puede presentar una demanda diciéndole al tribunal, quiero que se anulen estos votos o quiero que se anulen estas casillas. Ojo, no es un tema solamente del segundo, tercero, cuarto lugar, es un tema también del primero. Sí, ya gané la elección, perfecto. Ya gané en este distrito la elección, pues qué bueno y felicidades, pero ¿sabes qué? Tienes que impugnar las casillas donde perdiste. O tienes que impugnar las boletas donde dijo el instituto que eran nulas y tú estimas que son para tu partido. Es decir, debes de presentar demanda y tratar de obtener más votos todavía. Porque el segundo lugar va a presentar sus demandas y va a tratar de obtener más votos y si lo consigue, pues me va a alcanzar y me va a rebasar. Entonces, esta es una reflexión que también debe quedar ahí muy clara. El primer lugar también debe impugnar casillas donde perdió. El primer lugar también debe impugnar boletas donde se dijo que el voto era nulo, pero que el primer lugar considera que no es nulo el voto, que le corresponde a su partido. Ahora, una parte clave, ¿cuál es? Si yo les pregunto, ¿cómo sabemos qué pasó en la casilla? A ver, yo soy de un partido político, el que sea, soy candidato de un partido político, el que sea. ¿Cómo voy a saber qué pasó en cada casilla? Para en su caso luego impugnarla o no. La única forma que yo puedo saber como partido político qué pasó en la casilla es tener un representante de mi partido, que levante todas las actas que sean necesarias y que le den copia de todas las actas que sean necesarias. Pero eso es fundamental, tener el representante del partido político ahí en la casilla. Imagínense que ahí en la casilla diga el presidente de la casilla, este voto es nulo. No, pues para eso tiene al representante del partido en la casilla, para que él diga, no, ¿sabes qué? Es válido. Se arme la discusión y entonces ese asunto lo resuelva el INE o el tribunal. Pero ya advirtió al partido político que por ahí hay 2, 3 votos que se alegaron en esa casilla. ¿Cómo lo advirtió? Con su representante. Si no hay representante en una casilla,
Prácticamente no hay forma que el partido se dé cuenta qué pasó en la casilla. Hay representantes generales. Si no tenemos uno particular en la casilla, pues el representante que se dé también una vuelta por la casilla que le toque. Al representante le tocan 5 o 10 casillas. Tiene que revisarlas, pero no es lo mismo una persona que pasa rápidamente una casilla, que es el representante general, a una persona que está durante toda la jornada electoral en la casilla. Entonces, es fundamental que todos los representantes que todos los partidos políticos tengan representantes en todas, cada una de las casillas, para saber qué pasó y para ver si se impugna la votación en esa casilla o no. Ojo, en el 2024 vamos a tener, no sé bien la cifra, pero me imagino que en el 2024 vamos a tener aproximadamente, ¿qué les digo? 2024 vamos a tener aproximadamente pues muchas elecciones, como ya hemos visto, las elecciones más grandes de nuestro país. ¿Cuántas impugnaciones pueden llegar en el 2024? Ahora imagínense, 2024, por ahí no tengo el dato exacto, pero imagínense que en el 2024 se tengan que instalar en todo el país 170,000 casillas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que cada partido político tiene que tener por lo menos un representante en cada casilla. Estamos hablando de 170,000 representantes. ¿Cuántos partidos políticos van a tener la estructura en el 2024 para tener representantes en todas las casillas? Es decir, 170. Pues habrá que ver, ¿no? Si los 7 que están actualmente van a poder tener un representante en cada una de las 170,000 casillas o no les va a alcanzar para eso. Pero ojo, es fundamental tener representantes en las casillas. Es la única forma que yo como partido político conozca qué sucedió en la casilla. Si no tengo representante, pues va a ser muy difícil que después se impugne la votación en la casilla. Porque el representante es el que nos dice, mira, al partido, mira, en esta casilla pasó esto, esto y esto y esto, presente estos escritos, se los llevó el presidente, etcétera. Mientras no tengamos representante, no vamos a saber ni a qué hora se instaló, qué pasó, se instaló a las 7:30, no se instaló a las 7:30, inició la votación a las 8, no inició la votación. No vamos a saber ninguno de esos datos si no hay representante de nuestro partido. Inclusive desde que se instala la casilla, hay un representante que tiene derecho a contar todas las boletas y rubricarlas. Pero si no tenemos a nuestro representante, pues va a estar muy complejo, les digo, impugnar la votación recibida en una o varias casillas. Lo primero es que nos diga nuestro representante de nuestro partido, mira, yo advierto que en esta casilla pasó esto, esto, esto y esto. Y en esta casilla perdimos por una diferencia de 400 votos. Entonces nos conviene que se anule la votación en esta casilla. Pero tengo que tener los argumentos necesarios y tengo que tener las pruebas necesarias para convencer al tribunal de que anule la votación en esa casilla. Porque los tribunales electorales, por lo general, van a tratar de proteger el voto, no de anularlo. Entonces sí es muy importante este criterio, es muy importante revisar qué pasó en la casilla, pero los expertos, los que van a saber exactamente desde que se instaló hasta que se clausuró la casilla, son los únicos que van a saber qué pasó durante toda la jornada electoral. Pero pues es una tarea muy grande para los partidos políticos tener 170,000 representantes en el 2024. Imagínense, estamos hablando de 170,000. Cada partido político, porque acuérdense que cada partido político tiene derecho a tener un representante, independientemente de que vayan o no en coalición. Por ejemplo, si yo voy en coalición, digo, pues un representante de toda la coalición. No, eso está mal, porque cada partido, independientemente de que vaya en coalición o no, tiene que defender sus votos. O sea, yo voy en coalición con otros 2, pero si hay problemas en la casilla, los otros 2 van a decir, no, ese voto es mío, no se lo des al otro partido, aunque sea de la coalición. Este voto es mío. Por eso, los representantes de los partidos deben de representar a su partido, no a la coalición. Ya ven, el PES en el 2021 iba en coalición con el Morena y PT y el PES perdió su registro.
A pesar, en el 2018 fue todavía más lamentable, porque su candidato, el candidato del PES, ganó la elección presidencial. Pero el PES perdió su registro. ¿Pero cómo? Sí. La mayoría de las personas en esa coalición votaron por Morena, votaron por PT, no votaron por el PES y entonces el PES perdió su registro. Entonces imagínense un partido que le digan, pues ganaste la elección presidencial, pero perdiste tu registro al mismo tiempo. Pues así pasó. Y fíjense, el único partido que impugnó la elección presidencial en el 2018, ¿saben cuál fue? Por primera vez en nuestro país se dio un caso que nunca se había dado, que después de la elección presidencial nadie impugne la elección presidencial. Siempre era de cajón, perdimos la elección presidencial, vamos a impugnarla. Pues fíjense, 2018, ningún partido político decidió impugnar la elección presidencial. Ninguno. Porque obviamente el resultado no estaba nada cerrado. El resultado era muy grande la diferencia. Entonces ningún partido político fue al tribunal y dijo, quiero que se anule la elección presidencial. No, pues no tenía caso. La verdad no tenía ni pruebas, etcétera. Pero el PES sí fue al tribunal. Fue el único que impugnó los resultados. Imagínense, el PES que ganó su candidato. Pero ¿a qué fue el PES al tribunal? ¿Qué le dijo el PES al tribunal? ¿Saben lo que le dijo? Oye, aquí la distribución del voto estuvo mal. Le dieron más votos a Morena y más votos al PT y a mí menos votos. Entonces, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que el único partido que iba a ir en el 2018 al tribunal a impugnar resultados de la elección presidencial era el PES? Y en pocas palabras, lo que le pasó al PES es que como se quedó en la orilla, muy cercano a obtener el 3%, pues impugnó todo lo que pudo. Y entre esas cosas le dijo al tribunal, oye, es que la distribución del voto que hizo el INE estuvo mal, porque le dio más votos a Morena y le dio más votos al PT que a mí, y por eso perdí mi registro. Ya después el tribunal, ¿no?, analizó a fondo el asunto y dijo, no, sabes que no, fue equitativa la distribución de los votos y por lo tanto tu PES pierdes tu registro. Pero vean cómo, pues muchas veces tiene que impugnar el primer lugar, muchas veces tiene que impugnar, pues quien perdió su registro, aunque su candidato haya ganado la elección, pues tiene que impugnar quien perdió su registro. Y luego también por ahí se dan datos muy curiosos, ¿no? Con este dato terminamos el día de hoy, ya nos seguimos mañana, porque les digo, vamos a tener varias sesiones de nulidades. Mañana le entramos a los siguientes incisos para anular la votación recibida en una casilla. Pero con este caso que les voy a platicar, muy interesante, también terminamos, ¿no?, del PT. Ustedes se acuerdan que en el 2015 el INE le dijo al PT, pierdes tu registro como partido político. ¿Y por qué pierdes tu registro como partido político? Porque no alcanzaste el 3% en la elección de diputaciones federales en el 2015. Y sopas, que pierde su registro por una resolución del INE. ¿Pero qué creen? Las abogadas y los abogados del PT fueron al tribunal electoral. Fueron a la sala superior y le dijeron, se equivocó el INE, no hemos perdido nuestro registro. A ver cuáles son los argumentos. Es que, ¿sabes qué, tribunal? Tú hace poco anulaste una elección de diputaciones federales en el Distrito 1 en Aguascalientes. Entonces, ¿sabes qué? Todavía no se celebra la elección extraordinaria. Entonces, ¿cómo me dice el INE que ya perdí mi registro si faltan los votos de ese distrito? Fíjense el argumento, muy bueno. Y entonces le contesta el tribunal al PT, tienes razón, faltan los votos de ese distrito de la elección extraordinaria. Entonces se equivocó el INE y no puedes perder tu registro hasta ver cuáles son los resultados de esa elección extraordinaria en el Distrito 1 en Aguascalientes. Y fíjense, yo no tengo pruebas y soy abogado, pero se dieron dos casualidades ahí en ese distrito en la elección extraordinaria. El PT tuvo más votos que en ningún otro distrito. ¿Quién sabe por qué? Pero en la extraordinaria tuvo votos, votos y votos. Dos. En la extraordinaria el PRD decidió no participar. Dos datos curiosos, pero se viene la elección extraordinaria en ese Distrito 1 en Aguascalientes y le alcanzan esos votos al PT para alcanzar el 3% y no perder su registro. Y por esa elección extraordinaria, actualmente el PT sigue conservando su registro
como partido político. Sea adelante, Jesús, te escuchamos. Gracias, maestro. Maestro, pues digo, yo me quejo constantemente de algunos temas que hace la Sala Superior y este es uno de ellos y trato de explicarme. La ley lo que pide, la barrera legal se establece en cuanto a los resultados de la elección ordinaria. Una elección extraordinaria es una nueva elección, es una nueva elección. Y acá lo que hacen, digo, entiendo la parte política, dice Sabines, no lo sé de cierto, pero lo supongo, agregándole estos dos datos más y más otros que nos pudiéramos imaginar, pues no sería extraño poder señalar, o el que alguien pudiera señalar, pues que existió ahí un acuerdo político que involucraba a más de una institución, más allá de los partidos políticos. Y entonces acá sale esta sentencia de la Sala Superior, donde sí hace lo que usted acaba de decir. Dice, sí, es verdad, hay que esperar el resultado de la elección extraordinaria, pero la elección extraordinaria es otra elección, donde debemos de sacar el porcentaje que señala la ley, es de la elección ordinaria. Ahí ya tenemos un porcentaje. La otra, donde pueden participar, la extraordinaria es una nueva elección, maestro, que ya no está en esa ordinaria y que no tendría por qué sumarse el porcentaje de votos hacia acá. Digo, y este es el antecedente, ese es el antecedente que ahora permite que cada vez que hay una elección extraordinaria, pues los partidos políticos que están, miren lo que comenta acá nuestro compañero, los partidos políticos que ya perdieron su registro y que no hay forma, es decir, obtuvieron el 2% de la votación y van a un municipio, hay una elección extraordinaria de un municipio que cuando mucho les dará si tuvieran todos los votos de ese municipio, todos, tendrían 0.05 más. Y como quiera, a ese partido hay que destinarle recurso, no se le puede liquidar, no se puede declarar la pérdida de registro con base en ese antecedente que existe del 2015, que a mí me parece, lo digo con mucho respeto, que fue un acuerdo político entre quien gobernaba en ese momento y pues el Partido del Trabajo. Eso es lo que me parece, no tengo los elementos para afirmarlo, pero con base en la experiencia, la lógica y la sana crítica, pues podría ser, maestro. Que así Sí, sea. Jesús, Gracias. te entiendo muy bien tu punto y qué bueno que ya me están copiando a mí y dicen, no tengo las pruebas, pero puede ser que sea así, o como dice José, se comentaba tal cosa. Son muy buenos eso que digan, pues se decía, pero no tengo las pruebas y no lo puedo afirmar. Pues son opiniones y muy respetables, pero en este caso, Jesús, también la ley nos dice, tienes que tener el 3% de la votación en los 300 distritos. Y el PT fue y le dijo al tribunal, es que yo no tengo la votación de los 300 distritos, me falta uno, porque se anularon todos los votos en tal distrito, entonces yo necesito que obtener el 3% de los 300 distritos y me falta uno. No puede decir, ya perdiste tu registro por la votación que obtuviste en 299 distritos. Tengo que perder mi registro por la votación que obtuve en los 300 del país. Y si se anularon en un distrito todos y hay una nueva elección, pues tengo que esperar los votos de ese distrito, porque tampoco está bien que se le anule a un partido su registro de los 299 distritos cuando la ley dice vamos a revisar tu votación en los 300 distritos. Y fue el PT y le dijo al tribunal, me falta un distrito, porque no hemos contado los votos de ese distrito. ¿Por qué no los hemos contado? Porque se anularon todos los votos y por un tema que realizó otro partido político, ni siquiera yo PT, ahí se anularon los votos por un candidato del PRI que cometió irregularidades en esa elección, en ese distrito, y entonces se anularon todos los votos. Entonces el PT dijo, pues faltan mis votos de ese distrito y necesito los votos de ese distrito. Ya si no alcanzo el registro con los 300 distritos, como marca la ley, pues que se pierda el registro. Pero son casos discutibles, Jesús, ¿no? Te agradezco mucho tu participación y están ahí las dos posiciones. Muchas veces también el Tribunal Electoral resuelve muchos asuntos, si ustedes los revisan, con votos particulares. Hay muchas sentencias que son 4-3, hay muchas sentencias que son 5-2, etcétera, y son muy respetables las opiniones de
todos, ¿no? Gracias, Jesús. Sí, adelante, José. Maestro, pues abonando lo que dice el compañero que no tenemos pruebas, pero pues sí, lo Sí, es bien que visto, las no, pruebas no las vamos a tener, ¿no? claro, Pero maestro, lo bien visto no es juzgado, pero posiblemente a lo hay mejor que más comentar adelante, los temas, aunque no tengamos las a lo mejor más pruebas. adelante tengamos la fortuna que venga una publicación de un libro y nos digan que una mente maquiavélica les explicó cómo podían salvar un partido político y cómo diría el compañero, más allá de los partidos políticos, una mente brillante les dijo cómo salvar a un partido político a nivel nacional y justificando una elección extraordinaria y con algunos votos por ahí medio rarones. Pero sí, maestro, sí, qué bueno que estos asuntos son emblemáticos, pero pues yo espero tener la fortuna, así como en la caída del sistema, algún día veamos cómo han salvado al PT o al Verde Ecologista con irregularidades maravillosas, maestro. Perdón, gracias. No, pues sí, muchas gracias, José, y hay que seguir insistiendo y seguir buscando interpretaciones favorables y pues seguir cambiando los criterios. Fíjense cómo la propia Sala Superior tiene una jurisprudencia, ya lo vamos a ver mañana, la interrumpe y crea una nueva jurisprudencia, un nuevo criterio. O sea, lo que dijeron los magistrados de otra integración ya no lo estiman prudente los magistrados de la nueva integración, entonces dicen se suspende esta jurisprudencia y creamos una nueva. Poco a poco así se ha ido desarrollando los procesos electorales. Ahorita estamos en el pleno debate, en una plena reforma electoral. Si quieren, mañana tocamos algunos temas también relacionados con la reforma electoral. Entonces pueden cambiar muchas reglas, vamos a ver hasta dónde, vamos a ver si les alcanza para la reforma constitucional o no les alcanza. Acuérdense que para una reforma constitucional necesitamos las 2/3 partes de los votos de ambas cámaras y la mayoría de los congresos estatales. Estamos precisamente en esos tiempos, viendo si alcanza para una reforma constitucional electoral o solo queda en una reforma legal electoral, pero hay que estar muy pendientes porque muchas reglas, muchos temas pueden cambiar, inclusive por ahí la iniciativa presidencial dice hay que desaparecer las diputaciones de representación proporcional. Son temas discutibles, temas que hay que revisar, ¿no? Hay que ver todo eso que se solicita en las iniciativas de reforma de ley, pero sí nos dice muy claramente también la Constitución, se necesitan las 2/3 partes y ese es un punto central en la reforma. Van a alcanzar las 2/3 partes del Senado de la República y las 2/3 partes de diputadas y diputados para tener una reforma constitucional, pues eso lo vamos a ver de aquí a diciembre y a partir de diciembre, pues vamos a ver con qué nuevas reglas arrancamos para el 2024. También hay un tema que no se les pase muy importante, que se tiene que revisar esto del modo honesto de vivir. ¿Hasta cuánto una persona tiene el modo honesto de vivir y en qué momento puede perder esa categoría una persona del modo honesto de vivir? Y ya se ha señalado, si pierdes el modo honesto de vivir, pues no puedes registrarte como candidata o candidato porque uno de los requisitos es tener un modo honesto de vivir. Hay casos de violencia política en razón de género donde en automático te quitan este requisito del modo honesto de vivir, ¿no? Hay que ver todos esos temas, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Mañana seguimos con otras causales de nulidad de votación recibida en casilla, con otros temas. De verdad, yo les agradezco mucho a ustedes. Aquí sigue José con un tema de la diputada de Veracruz. A ver si lo platicamos mañana, José. Pero de verdad, para mí, de veras es muy reconfortable que ustedes participen con cualquier comentario. Para mí son muy importantes sus ideas, sus comentarios. Eso enriquece muchísimo la clase. Hablen aquí de lo que sea, bueno, malo, regular. El chiste es enriquecer la clase. Les agradezco mucho su atención el día de hoy y mañana nos vemos. Acuérdense a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo. Tengan un excelente día y nos vemos mañana nuevamente a las 9 para seguir platicando de estos temas. Y mañana, si quieren, esto que estamos viendo de la presentación, si quieren, mañana me escriben a mi correo electrónico que está aquí al principio, dario.mora@te.gov.mx, como ya saben, me pueden escribir mañana y les hago llegar esta presentación. Cuídense mucho, nos vemos mañana a las 9 y también le agradezco mucho a mi compañero Cristian que le dio seguimiento a esta presentación. Hasta luego, José, Carla, Raimundo, Jesús, Gracias, maestro. Jonathan, Rodrigo. Buen día, maestro, a todos los A compañeros. los que Buen día. no los veo en pantalla, muchas gracias, nos vemos mañana. Un abrazo, hasta Gracias, luego. buen día. Virgilio, nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.